soldados y secuestran a este teniente, ¿verdad? Es lamentable porque yo creo que en la medida que la comunidad internacional y las potencias internacionales no se envuelvan directamente en el conflicto, muy poca posibilidad de que las partes se atengan a cualquier cese al fuego. Octavio. Bueno, este es el cuarto cese al fuego que se rompe, ya sea por un bando o el otro. En este caso, jamás ha sido en las 4 ocasiones el causante de que se rompa una tregua. El incidente con el teniente no es nada indiferente. Hay supuestamente otro soldado israelí de hace varios días que está desaparecido, que se cree que lo hayan capturado. Murieron otros 3 en aquel atentado hace... Y otros 2 israelíes que murieron en los túneles. Que murieron en los túneles. En otra palabra, que jamás sigue tratando de capturar a un soldado, y en este caso va a ser un teniente, lo que eso tiene un valor tremendo. Y esto lo que hace es exacerbar el problema, porque ahora los operativos van a ser buscar a este soldado. ¿Se viola el acuerdo? ¿Con esto se viola? No, se viola el acuerdo. Y lo que te estaba diciendo, Wilfredo, era que contiguamente a este evento se estaba tratando en el Cairo de llegar no únicamente a un cese al fuego, sino llegar a un tratado final. Y cada vez que se hace una prórroga o se trata de expander un tiempo para esto y ocurre esto, te dice, bueno, otra vez borrón y cuenta nueva. Y ese es el problema. El tema no es la luz corta, sino la luz larga, que hay al final del camino. Exactamente. Y lo que vemos es que en las partes no han entrado al conflicto aquellos actores que puedan de verdad presionar a un lado o al otro. Nombres y apellidos. Estados Unidos, Bahrein, Irán, siempre se trata de sacar a Irán del panorama. Mucho depende de los países de la región, ¿eh? Pues claro, porque los países de las regiones tienen algún tentáculo ahí. Entonces, a veces que tú no quieres negociar con Irán en cuanto a Siria, pero Irán tiene la mano en Siria. Tú no quieres negociar con Irán y tienes que traer a los actores de la región que son los que pueden llegar a algún tipo de acuerdo y controlar a un bando o al otro, ¿verdad? En la medida que Estados Unidos, por ejemplo, le renueve la petición de más bombas para que sigan indiscriminadamente lanzando a Israel sin ningún límite a que su arsenal se vea afectado, pues muy poco se puede lograr. Así que yo creo que las potencias regionales y los Estados Unidos tienen mucho que aportar y lamentablemente no los vemos con ese poder de influenciar las partes. Octavio, el caso de ese soldado puede convertirse en otro Shalit, el que fue secuestrado en 2006 y que después hubo un canje de 1 por 1027 palestinos. Exactamente, y ese es el peligro y ese ha sido uno de los incentivos. Pero el incentivo de los túneles, que es una cosa que ocurre después de la ocupación. Tenemos la imagen del soldado. Después que es un teniente de 23 años. Fíjate lo que ocurre después del 2006 cuando gana Hamas las elecciones, que por cierto la gana de un 43 a un 41%. O sea, esto no fue una victoria contundente, pero sí ganan. Ahí es que hubo un tiempo que Israel ocupó Gaza y no ocurrían estas cosas. Más de 10.000 asentamientos existían en Gaza. Gaza estuvo bajo control de Egipto antes del año 67, la primera guerra grande entre Israel y los países árabes. ¿Y qué pasa? En el momento que Hamas toma posesión de Gaza, o sea, menos de un 2% de estos militantes han tomado una ciudad de 800.000, que eso es el peligro tan grande. Es un área altamente urbanizada, no tienen a dónde ir, y aquí es que ocurren estos problemas. Y el problema grave es, dato como tú dirías, que otros países tienen que ver, todavía le quedarán unos 4.500 misiles a Hamas. Han disparado más de 3.000. ¿Y dónde vienen? De Irán. ¿De dónde vienen? De Siria. Y todo esto sigue en el sistema de túneles. Por ahora el enfoque es los túneles hacia Israel, pero existe una gran cantidad de túneles. ¿De dónde vino además el material para construir los túneles? El material vino del mismo Israel, que le ha dado para construir casas y eso. En otras palabras, ha habido una cantidad de evidencia que se ha sacado que 350 camiones de cemento y material de construcción es lo que es un túnel de casi 3 kilómetros. Casi $3 millones cuesta cada túnel que ellos han interdictado. Y con eso se pudieron construir escuelas, hospitales y casas. Pero es que la circunstancia del bloqueo, Félix, lleva a la construcción de los túneles. No necesariamente porque por el túnel pasa solamente y estrictamente equipo militar, porque cuando tú tienes un bloqueo terrestre, marítimo y aéreo, por esos túneles pasa hasta comida, medicinas y personas a recibir tratamiento médico porque tienen las fronteras selladas y eso
eso lleva a la población a la tolerancia de los túneles, porque no solo los cohetes pasan, sino la comida mía, las medicinas mías, pero y hasta gente básicamente también. esos túneles tienen un fin militar. No, cuando tú tienes un bloqueo a veces y cuando se ha tenido Israel que enfrentar a la presión internacional para que permita incluso el paso de medicamentos en ocasiones, pues la gente dice, esos túneles, aparte del equipo militar, pasa también la comida mía y los medicamentos Los túneles míos. que van a Egipto son los que él habla. Los que van a Israel no tienen que ver. Los 41 túneles no pasa ningún medicamento para Israel. Así que vamos a estar claros en esto. Sí hay una cantidad de túneles que, por cierto, el gobierno de Israel, conjuntamente con Egipto, interdictaron hace 2 años, en 2011-2012. Pero esos son los túneles que se usan para traer medicamentos, comida y otras cosas. Los 41 túneles que estamos hablando ahora no tienen ningún medicamento, son exclusivamente, como tú dijiste, para uso militar. Pero lo que yo traigo a colación es no distinguir un túnel del otro, es distinguir la precaria situación en que viven 1.7 millones de personas, que es prácticamente una prisión abierta, donde, ¿por qué hay que preguntarse si pueden llegar medicamentos ahí? Eso no debe ser una cuestión que esté en debate. Decir, los medicamentos siempre llegan, pero que eso sea una cuestión de discusión, si el chocolate llega, si los medicamentos llegan, si la leche en polvo llega, eso lleva a... Eso lo que hace es que descubre la precaria situación real que vive esa gente, para que lleguen las mismas necesidades básicas que tengan que recurrir a un sistema de túneles para donde sea. Cese al fuego, 72 horas, un cese al fuego humanitario, ocurre esto del soldado, la reacción de Israel, nuevos ataques. ¿Y qué más le queda al conflicto si tú no tienes una alternativa para la gente de Palestina? Es decir, no recurras al extremismo, porque hay una vía política. Ellos dicen, ¿dónde está la vía política? ¿Dónde yo veo a corto o mediano plazo una solución política a mi situación? Vía diplomática. No existe. Pero mira, esto no fue lo único. Hubo 8 misiles y más de 51 obuses y morteros que dispararon jamás también Israel en el día de hoy. Hoy, por primera vez, mueren 2 personas en Hebrón. Ellos están incitando a Fatah en Cisjordania para que se rebelen. Están hablando de una tercera intifada. O sea, esta gente está incitando al área progresiva de Abu Hamas que tiene en Cisjordania, a un pueblo progresivo como es Ramallah, a que se reviren por primera vez en estos días. O sea, ellos están tratando de buscar algún consenso y exigir que Abu Hamas se declare como un genocidio, que no lo va a hacer, porque él está tratando de lidiar una paz perdurable con Israel. Y esto viene todo a que Hamas y Fatah hicieron esta vinculación de nuevo en junio. Claro. De ahí está la base de parte del problema. Pónganle al pueblo una alternativa que ellos visualicen. Dice, oye, en realidad hay alguna posibilidad de que se llegue a una solución política, pero ellos no la ven ni a corto ni mediano plazo. Ellos no ven luz al final del túnel, ellos ven un túnel de total oscuridad. Esa es la realidad del pueblo palestino en cuanto a solución política. Octavio, hay algo que quiero que me expliques. El ejército israelí instruye, enseña a sus soldados a no ser secuestrados. Y volvemos al tema de Shalit. Bajo ningún aspecto. ¿Qué es lo que se les enseña? En caso de que se vean en peligro de ser secuestrados, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué se les enseña a hacer? Bueno, en este caso, lo que ha ocurrido en los 2 incidentes ha sido que, primero, mueren 3 y 4 insurgentes o 3 y 4 terroristas tratando de capturarlos. Ellos vienen con sedativos, jeringuillas llenas de sedativos, para capturarlos. O sea, están dispuestos a inmolarse, matarse, 3 o 4, ¿están dispuestos a eso? Para poder capturar a un individuo, porque saben el valor que tiene un soldado israelí. O sea que por mucho adiestramiento que tú tengas, si has sido emboscado, que fue lo que ocurrió, mientras estaba este grupo de oficial con varios soldados tratando de empezar a detonar un túnel, salen de otros túneles a daño a estos individuos, disparan, matan a 2 y capturan al teniente. O sea, ahí no hay adiestramiento, no hay entrenamiento capaz, cuando es una cuestión súbita. Es parte del entrenamiento de Hamas para lograr estas cosas. Y son misiones suicidas, como bien señala Félix, porque cuando en medio de este conflicto se van 5, 7, 10 soldados o efectivos de Hamas a salir a territorio israelí, ellos saben que no van a durar ahí más de 5 minutos vivos, pero aún así vemos cómo sigue este flujo
de gente ya adiestrada, lamentablemente, al extremismo, a misiones suicidas. Vamos a hacer una transición ahora. Al principio del segmento les poníamos imágenes de algo que había ocurrido aquí en Miami, en el sur de la Florida. Un grupo palestino había pedido permiso para hacer una manifestación por la paz, pacífica, protestando por la muerte de niños o de civiles en el Bayfront Park, downtown de Miami. Se pedía la paz, como decía, o al menos ese era el mensaje, pero aparentemente por las imágenes que vamos a ver a continuación, había otro mensaje por debajo de la mesa. Repetimos que esto ocurrió aquí en Miami, en el Bayfront Park. You're gonna kill me? Say that again. I want to kill you, motherfucker. Don't touch me. You want to go to jail? You want to go to jail? Don't touch me. Don't touch me. Don't touch me. You can't touch me. You want to reinforce you? You want to reinforce you? What are you gonna stab me with your pen? From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. Killing babies is a crime. Apartheid is a crime. Genocide is a crime. Free, free Palestine. Free from the river to the sea. Palestine will be free. From the river to the sea. From the river to the sea. Palestine. Bueno, repetimos, eso ocurrió aquí en el Bayfront Park, en el downtown de Miami. Esas imágenes fueron pues grabadas por un judío que entró, por supuesto, a la manifestación y es al que le hacen todas esas señales, ¿no?, que ustedes estaban viendo. Somos Hamas, decía uno de ellos. ¿Cuál es su reacción a eso que acabamos de ver? Y de hecho, sea de paso, quien fue a tomar estas vistas no fue un periodista, sino un ciudadano que precisamente... Pero tiene todo el derecho a hacerlo, ¿eh? Claro, pero sirvió de agente provocador y quienes organizan... Eso no justifica lo que estamos viendo. No, claro que no. Bueno, ahí hay gente que dijo que apartheid es un crimen, que matar niños es un crimen. Esas cosas obviamente son un crimen y es precisamente lo que está haciendo el Estado de Israel. El que alguien simpatice con Hamas, eso no debe ser tolerante, ¿verdad? Porque aquí en este país y en todo el occidente de Europa está jamás reconocido como lo que es una organización terrorista, ¿verdad? Así que escuchar cánticos pro Hamas no debe ser tolerante. De hecho, es una situación tan seria que el Community Relations Board, del que yo soy secretario, del Miami-Dade, que nosotros le proveemos asesoría a nuestros comisionados, precisamente está monitoreando este acto y otros actos también, porque plantaron una suástica no hace mucho en una sinagoga, que tanto el Community Relations... Y vemos, si me permites, ese señor que vimos anteriormente en la imagen, vestido de negro, se ve que lleva como una especie de bolígrafo y evidentemente lo iba a utilizar para con eso atacar a esa persona. Y esto precisamente es lo que debemos monitorear y lo que el Community Relations Board está monitoreando, este tipo de tensiones Oye, en la comunidad. Se habla de la paz y se dice te voy a matar después. Octavio, ¿qué piensas? Sí. Cuando tú te autodeclaras miembro de una organización terrorista, por Dios, o sea, somos Hamas. Si Hamas está declarada por la ONU, la Unión Europea, los Estados Unidos y un sinnúmero de países como una organización terrorista, ¿cómo tú estás diciendo eso? ¿Cómo tú estás diciendo que desde el río Jordán hasta el mar seremos libres? Estás incitando, estás declarándote. Bueno, pero perdóname, Israel dice del río Jordán al mar es Israel, y eso está en violación al derecho internacional, porque eso no es Israel. Israel no llega desde Río Jordán hasta el mar. Perdóname, Gaza era parte de Egipto. No, Gaza tú dices que es Israel, tú dices que el margen occidental es Israel. Pues eso es el discurso de los políticos en Israel, decir del mar. Río Jordán al mar, eso es el gran Israel. Gaza le perteneció a Egipto. No, Netanyahu hoy está diciéndole a la gente, Judea y Samaria, que es el margen occidental y Gaza, es el gran Israel y nunca vamos a renunciar a eso. Eso es contrario al derecho internacional también, Octavio. Bueno, pero el problema no es ese, el problema es que reclamar lo que no es Israel como fue Israel. parte de Egipto antes del 67. Están haciendo lo pero mismo. Estos son gente aquí en los Estados Unidos, estos no son gente allá. En Israel. Pero Wilfredo, tú estás hablando de una cosa en la pregunta Israel. era si se puede justificar
Jamás se puede justificar que uno tenga simpatía con una organización terrorista. Pero decir que el reclamo de que hace algunas personas, que puede hacer algún palestino, que de Río Jordán al mar Mediterráneo es Palestina, es el mismo reclamo que hace Netanyahu. ¿Y cuál es la diferencia entre ambos? No, eso fue es un reclamo político de que esto es la Palestina y el otro dice este es el gran Israel. Si en el 48, cuando se dividen los dos sectores, había división en la cual Israel sí tiene acceso al mar. No Palestina. En el 48, ¿Y lo Gaza? que hoy ¿No tiene costa? ¿Dónde mataron? ¿Dónde bombardearon los 4 era niños? Parte de Egipto. Pero mira, pero es la eso realidad. no es Egipto hoy. No. Donde cayó la bomba, los 4 niños que estaban jugando con los periodistas, es Gaza, en la playa de Gaza. Pero en Gaza, el mar. para contestarte tu pregunta, cuando hay la división de la ONU en el año 48, Gaza era parte de Egipto. Hoy no es Egipto. En el 1967, son 1.8 millones de palestinos, no son 1.800. En el 1968 fue que Israel, que estuvo dentro de Gaza, que tuvo 10.000 asentamientos, no ocurría esta cosa. ¿Y qué quieres hacer con los palestinos? ¿Tirarlos al mar? No. 1.8 ¿Quién millones. ha dicho eso? Nadie Ellos ha dicho viven eso. ahí, es su casa, es parte de Palestina. El problema es que todo el mundo se ha olvidado. Bueno, está bien. Tú no puedes tirarlos al mar, ni bombardearlos hasta aniquilarlos. ¿Quién eso es ha lo que dicho quisiera. eso? ¿Y quién ha dicho eso? Las acciones de Israel, que mata Las mil acciones a de Israel bombazo limpio. los 3.000 misiles que han disparado, los 41 ¿Cuántos israelíes han túneles. muerto? ¿50 y pico? ¿Cuántos? 1.300. ¿Tú sabes cuántos niños han muerto, Octavio? Sí. Tú simpatizas. Más de 400 niños. Explotados que yo y he visto. más de 500 son militantes de Hamas que han entrado muertos. ¿Cómo tú permites esos son que crímenes de menos guerra? de un, De hecho, van a investigar menos de un Israel. 2% de Hoy militantes, salió publicado. 25.000 militantes controlan una ciudad de 800.000 habitantes? Hoy ¿Cómo es salió posible? publicado que Israel van a investigarlo por crímenes de guerra, porque cuando la ONU le dice yo estoy aquí y te da las coordenadas, y las coordenadas parece que en vez de lo que servirle a Israel para protegerlo es precisamente ahí es que va la bomba, donde está la ONU, han matado ¿Y qué funcionarios cosa de la es? ONU. El hospital de Haifa, Cientos de niños. adentro de Gaza, es donde está el puesto de comando Hamas en el Muy bien. subterráneo. Y si eso es verdad, ¿tú puedes tirar una bomba en un hospital? No lo han hecho. Qué bueno lo han que lo disparado dices. al lado. Ahora, Señores, vamos a mandar un concierto. tengo que irme. Lamentablemente, de nuevo hemos visto aquí, yo siempre hablo del choque de trenes. Wilfredo, a quien estimo profundamente, Octavio igual, y tienen puntos de vista diferentes. Eso ocurre aquí en el estudio, vimos lo que ocurrió en el downtown, imagínense qué ocurre en esa otra parte. Bueno, pero todavía nos tomamos un café antes y después también. Muchísimas gracias a todos. Vamos a la pausa. Al regreso, expertos evalúan en Miami los resultados de las llamadas reformas de Raúl Castro. Quédese con nosotros. Volvemos. Esta noche, al cabo de 30 años, el documental Conducta Impropia conserva vigencia.